Gracias a todos cuantos nos siguen. Tuvimos una transmisión el pasado miércoles, agradecemos su presencia. Ahora todavía más, en esta sesión habitual de los sábados a las 5 de la tarde, les pedimos a todos cuantos nos ven en Facebook, en YouTube, que le den me gusta a nuestro taller, a este programa. También compartan todo lo que puedan e inviten a muchas otras personas a vernos. Compartan el contenido, hagan con el contenido lo que crean conveniente. Este contenido es para el servicio de todos ustedes y de este gran proyecto. No es contenido mío. También les pedimos que siempre le digan a otra persona que acuda en vivo a ver nuestras sesiones, a ver nuestros programas. Saben ustedes que no hay desperdicio, que hacemos un gran esfuerzo por traerles a ustedes una gran información y además un análisis interesante. Hablamos de la Suprema Corte de Justicia, hablaremos de la Suprema Corte de Justicia. Y para explicarle al ciudadano común, para explicarle a la persona del pueblo ordinario, a todos aquellos que no tienen conocimientos jurídicos profundos, debemos decir que la Suprema Corte de Justicia constituye el tribunal más importante del país y forma parte de uno de los tres poderes de la Unión. En democracia y normalmente en esta forma de gobierno en la que vivimos, la división de poderes se ejemplifica y se plasma en el poder ejecutivo, aquel que ejecuta, es decir, aquel que lleva a cabo los actos de gobierno, y que vemos directamente, el que interviene directamente en los servicios públicos y en lo que el ciudadano ve más de primera mano. El poder legislativo, que tiene la función de emitir, de expedir, de votar y aprobar las leyes que regulan nuestra vida en común. Y el poder judicial, que tiene la función de aplicar, primero interpretar estas leyes y aplicarlas, o más bien más que aplicarlas, velar por su aplicación y sancionar su inaplicación o incumplimiento. En el Poder Judicial ustedes encuentran jueces de primera instancia y jueces que tienen relación con el orden estatal. Esto es, jueces que dependen de los tribunales de los estados y que además se encuentran sujetos a estos, y que aplican las leyes de los estados y que resuelven los asuntos más ordinarios. Luego existen jueces federales, y estos jueces federales, jueces de distrito, tienen algunos superiores que se llaman tribunales unitarios de circuito o tribunales colegiados de circuito también, además de estos, de los anteriores. Por encima de todos estos se encuentra un tribunal que es conocido como el tribunal máximo o de mayor rango en nuestro país, que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante ella se plantean asuntos de constitucionalidad, es decir, si una ley emitida por el Poder Ejecutivo es acorde a la Constitución o es contraria a esta y la viola, en cuyo caso la Suprema Corte de Justicia decide su inaplicabilidad, es decir, como viola la Constitución, y la Constitución es la regulación máxima en nuestro orden jurídico, ninguna ley puede estar por encima de ella, ni ninguna ley la puede contrariar o contravenir. También ante esta Corte se resuelven asuntos de conflictos entre los distintos poderes o órganos del Estado. Pues bien, nuestra Suprema Corte de Justicia es no uno de los tres poderes de la Unión, o no la cabeza y el tribunal máximo de uno de los tres poderes de la Unión, que es el judicial, sino un ente politizado, un ente golpista, un ente que sirve a propósitos individuales, particulares, y que no interpreta de acuerdo a la Constitución, sino de acuerdo a los intereses de algunas personas. Durante mucho tiempo esto fue normal, es decir,
fue habitual que el poder legislativo emitía leyes que contrariaban a la Constitución, pero sobre todo no a su letra, sino a su espíritu. Y eso no les importaba. O simplemente no emitían ningún criterio, porque las reformas eran a la propia Constitución. Y ellos, que son garantes de la Constitución, dejaron que la Constitución se troceara, se dividiera, se segmentara, se fraccionara y en suma se destruyera. Luego está también el problema de que en los tiempos del crimen organizado y del caos de la corrupción institucional, los tribunales federales, dependiendo o dependientes del Poder Judicial, se dedicaban a liberar culpables, como ustedes bien saben, o a devolverles dinero a estos culpables, cuando, por ejemplo, este dinero había salido del erario, caso de García Luna y otros tantos. Las liberaciones escandalosas de los últimos años, aún en tiempo del presidente actual, de gente que evidentemente o es corrupta o es un delincuente que ha cometido delitos diversos. Todo esto amparados con el hecho y con la función y con la investidura de ser un tribunal, la Suprema Corte de Justicia, contra cuyas resoluciones ya nada procede. Porque si la Suprema Corte de Justicia resuelve un asunto, ya no hay tribunal en México ante el que acudir. Y algunos, impetrando, alegando violación a derechos humanos, acuden a la Corte Interamericana u otros tribunales internacionales. Pero sin embargo, ya en el orden jurídico nacional, las cosas están resueltas en definitiva. A sabiendas la ministra Piña y los otros ministros de que tienen ese poder de resolver en definitiva asuntos, lo hacen violentando la propia legislación mexicana y sobre todo un valor, un principio, una virtud, algo importantísimo que se comprometieron a defender, la justicia. La justicia es la gran ausente de ese tribunal, un tribunal de excepción, un tribunal especial al servicio de una casta, al servicio de unos intereses, al servicio de un grupo. Reforma, diario no muy favorable al presidente actual, consigna que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dice y acusa a la Suprema Corte de Justicia de autoritarismo. Debemos analizar en qué consiste este autoritarismo, y es que la Suprema Corte de Justicia no tiene un origen democrático. Sin embargo, tiene un origen que es la propuesta de sus miembros por el presidente, por el Ejecutivo, y la elección entre los propuestos por el presidente que hace el Congreso, que hace el Poder Legislativo. De tal modo que, aún no siendo directamente electos por el pueblo, podría decirse en determinado momento que dimanan del representante del pueblo, que es el Poder Legislativo. Dice el Gobierno de México que la Suprema Corte de Justicia pone en peligro el equilibrio constitucional entre los poderes de la Unión. Sumado al asunto del autoritarismo que debemos analizar, ¿por qué dice el presidente que la Suprema Corte de Justicia es un ente autoritario? Porque resuelve de forma determinante y decisiva en contra del interés nacional y en contra de la justicia y de la propia ley, en forma tajante y definitiva, como ya lo he dicho. Impone sus resoluciones a México, las impone de forma arbitraria, porque si bien no regula el pueblo a la Suprema Corte, la regulan las leyes, y cada fallo debe estar regulado por la razón, por la lógica, por la ley y por la justicia. Y si la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que una ley que favorece a México, que pone en su lugar a los saqueadores, a aquellos que se favorecieron de la ley peñanietista
en materia de energía, si considera que una ley que introduce la justicia y que preserva el interés nacional es inconstitucional y lo hace en forma taxativa y definitiva, como es su función, está actuando de manera autoritaria. Porque el autoritarismo, en el caso de la Corte, es eso, el fallar a la justicia y fallar al interés nacional. Pone en peligro la Corte, pone en peligro el equilibrio constitucional entre los poderes de la Unión, porque está prácticamente secuestrando la voluntad popular que se concreta en los otros dos poderes. Si es que el poder legislativo decide que una ley propuesta por el Ejecutivo, que ha pensado esa ley en función del pueblo y en función de su beneficio, decide el poder legislativo que esta ley debe pasar o que esta propuesta debe pasar y constituir ley, la Suprema Corte de Justicia, al buscar subterfugios, como ahora verán que lo hace, incurre en una violación flagrante y secuestra la voluntad popular y hace prácticamente inoperante la función de los otros dos poderes. ¿De qué sirve un ejecutivo que cada vez que propone una disposición jurídica para servir al interés nacional, se encuentra con que a la Corte no le parece, porque la Corte tiene otros intereses? ¿De qué sirve el poder legislativo que tiene diputados electos por el pueblo y senadores si cuando esa ley aprobada por ellos va a la Corte y a la Corte no le parece? Y no porque no contenga justicia o interés de México, sino porque no sirva a los intereses y a los propósitos de sus amigos, de sus cómplices o de ellos mismos. La Corte respalda en muchos casos el interés de algunas empresas, el interés de algunas personas concretas y rompe el equilibrio de poderes porque hace que los otros dos poderes en sus resoluciones no encuentren verdaderos efectos. La Suprema Corte de Justicia, según La Jornada, invalida en su totalidad la ley para la transparencia en publicidad. Es interesante, es un asunto que podríamos decir hasta risible y que evidencia la hipocresía de la Corte. Porque nos han venido a decir todos los adversarios del presidente, entre los que se cuenta a la misma Suprema Corte de Justicia, salvedad hecha de pocos ministros, nos han venido a decir que la transparencia es un asunto vital, importantísimo, que sin la transparencia no podemos vivir en democracia. Y llaman transparencia a informar al ciudadano común lo que hace el Poder Ejecutivo sobre todo. ¿Qué le informan o qué quiere o de qué quiere ser informado el ciudadano común? ¿Quién sabe? No importa. El asunto es que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y que garantiza la supuesta transparencia ha tenido dos grandes éxitos en su vida. El primero fue descubrir que Vicente Fox y Marta Sagún, en la entonces residencia presidencial, que era conocida como Los Pinos y que ahora ya no es más, se utilizaban toallas carísimas. Es más, el número normal de toallas que utiliza una persona común y corriente había sido rebasado y que había unas sábanas también, no sé si de seda, de lino o de terciopelo, unas sábanas carísimas y escandalosas. Un ranchero como Fox no había gozado de tales sábanas durante su estancia en su rancho en Guanajuato, y sin embargo se había hecho servir con unas almohadas, unas sábanas y unas toallas finísimas. Para esto sirvió el INAI, para descubrir que había estas sábanas, estas toallas y estas almohadas, cosa verdaderamente importante para la nación. Claro, no sirvió para nada cuando se trató de descubrir que los hijos de Marta Sagún se encontraban ligados
a los negocios, por ejemplo, de la fructuosa y estaban haciendo quebrar a la industria azucarera nacional. No sirvió para nada cuando estos mismos angelitos tenían negocios con una pandilla de delincuentes que se llamaba Oceánica y cometían fraudes en contra de Pemex. No sirvió para nada cuando el traidor a la democracia Fox dejaba robar a todos los que estaban en su gobierno. Pues bien, ahora la Suprema Corte de Justicia, ente que tiene partido, el partido de los retardatarios, el partido de estos conservadores que quieren que todo permanezca tal como estaba antes, es decir, en el mundo de la corrupción y en la habitualidad, de la venalidad, de la acumulación de dinero en manos de pocos y del caos. Esta Suprema Corte, que sí es cómplice de ellos, ahora ante una ley que hablaba de la transparencia en la publicidad y que fue propuesta por el Ejecutivo, presentada ante el Legislativo y aprobada por este, ha decidido que esa ley viola la Constitución. ¿Por qué? Si esa ley regula la publicidad desordenada y caótica, si la limita, si establece orden, si defiende al pueblo, si evita los abusos, si es justa en suma, ¿por qué viola la Constitución según la Corte? Por la sencilla razón de que los legisladores, según la propia Corte, no tuvieron suficiente tiempo para leer la reforma. Porque la Corte se dedica a tutelar la conducta de los legisladores como si fueran niños, violando la autonomía de ese poder, que es el poder legislativo. Y diciéndole al poder legislativo cómo, cuánto, en qué tiempo debe analizar las reformas y resolverlas. Que la ley tiene un contenido inconstitucional, que violenta nuestra Carta Magna, no. Que la ley es injusta, que atenta contra derechos preestablecidos, tampoco. Sin embargo, la Corte, con tal de rechazar todo aquello que el presidente presenta y el Poder Legislativo aprueba, manifiesta que se ha cometido una grave violación de naturaleza formal y que esa violación de naturaleza formal en el procedimiento, que consiste en que desde el momento en que llegó la propuesta a aquel en que se votó y decidió, ha transcurrido muy poco tiempo a su juicio, ha decidido, como se dice vulgarmente, darle para atrás. Y así es el asunto, la echa atrás, la rechaza y dice que esta disposición, a pesar de que es justa, es correcta y beneficia a los mexicanos, no debe pasar. Aquí se ve la traición de la Corte a su misión, a su función y al pueblo de México. Dice Infobae que la presidencia, es decir, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invadir las facultades del Congreso tras invalidación de ley para transparencia. Y es exactamente esto que les he comentado. No se había apegado a las funciones que le otorga la Constitución, porque existe una invasión de la esfera de actividad del Poder Legislativo, porque la Corte ahora se mete a juzgar qué es lo que acontece dentro del Poder Legislativo, dentro de las cámaras, qué acontece en los procesos legislativos, si fallan o resuelven, si votan o discuten y qué tan rápido lo hacen. Y entonces han salido como en el plan B, con la ridiculez de que no era posible que en tan corto tiempo los legisladores hubieran leído la ley. Y bueno, este es un asunto que puede sancionar internamente el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la de Senadores. Pero no es un aspecto, no es un asunto que invalide una ley. Y sin embargo, la Corte la invalida, e invalidándola, como dice nuestro presidente, o para invalidarla, entra y violenta
la esfera y la autonomía del poder legislativo. Y también impide al Ejecutivo cumplir con su misión, haciendo que las leyes que propone no tengan efectiva vigencia. Este es el asunto. Por eso hace 8 días hablábamos con nuestro presidente de un golpe de Estado. Acontece y está en curso prácticamente un golpe de Estado desde la Suprema Corte de Justicia que pretende descabezar a la nación, eliminando al poder legislativo en sus funciones, interviniendo, regulándolo y limitándolo, y haciendo que el poder ejecutivo no tenga verdadera actuación o que sus actos no tengan verdadera eficacia. Este es el propósito, porque si ustedes se dan cuenta, todo lo que ha hecho la Corte tiene como finalidad el retrasar o evitar que el Ejecutivo cumpla aquello que le prometió el pueblo de México. No solamente en las obras, en las grandes obras, sino en muchas otras cosas. En la ley de transparencia, lo que hace la Corte no solamente es violatorio de la autonomía y de la autonomía del poder legislativo y de la división de poderes, sino que es profundamente hipócrita, porque ellos comulgan con todas esas personas que hablan de la transparencia y se rasgan las vestiduras y gritan que el presidente va a destruir al INAI, como intentó destruir al INE, y que estos organismos son garantes de la vida democrática y todas esas mentiras. Porque la vida democrática en México no depende del órgano que organiza elecciones, ni del órgano que da información. Muy poca. Y aquí caigo en la cuenta de que se me olvidó hablar del segundo asunto maravilloso en el que ha intervenido el INAI, y es el descubrimiento de la Casa Blanca de Peña Nieto. No vio el INAI el rápido y furioso de García Luna y Calderón. No vio nada de lo que acontecía en México, ni de la colusión entre los entes, entre el Ejecutivo de entonces y la delincuencia organizada. No vio la gran corrupción. No vio, por ejemplo, el impago de impuestos y la defraudación. No vio nada, porque el INAI no sirve para nada y lo podemos demostrar. Aunque nuestros adversarios digan una y otra vez que el INAI es garante de la democracia. ¿De cuál? De la de ellos, de la de pandilla, de la de grupo, de la de secta. Y además sirve para quitarnos dinero de los bolsillos, porque viven del erario. Aquí la jornada, hablando de esta noticia, nos dice, y doy lectura, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó completamente la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad, debido a que, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se cometieron varias violaciones al proceso legislativo. El principal de ellos, y debería decir la principal de ellas, porque estamos hablando de las violaciones, que el dictamen, que me perdonen los de la jornada que los corrija, que el dictamen no fue repartido entre los legisladores con la anticipación necesaria para estudiarla debidamente antes de su votación. ¿Se dan ustedes cuenta de cómo se consuma la injerencia indebida del poder judicial en el poder legislativo? Es más que evidente. Y por otro lado, aquí debemos decirlo, y esto es muy importante, que en última instancia la Corte está hablando de una violación de naturaleza formal. Las violaciones de naturaleza formal en materia jurídica no son verdaderamente importantes ni relevantes. Pero cuando nos encontramos, y ellos mismos, los jueces, lo resuelven así, ante una situación que es de menor grado e importancia y subsanable, cuando la ley aprobada tiene un alto contenido de justicia,
invalidarla por una violación de naturaleza formal es una tropelía, es un despropósito. Pero más aún, esta violación formal la presume la Corte, porque como en aquel caso al que hablé o del que hablé, en el que un ministro de la Corte lo que hacía era resolver que el decreto presidencial para declarar o que declaraba de utilidad pública, de interés público, de seguridad nacional, los grandes proyectos, era violatorio de la Constitución porque siendo estos proyectos o teniendo ya el carácter de seguridad nacional, podría el Ejecutivo en un futuro decidir no informar. Así resolvió ese ministro. Es decir, solamente con meras inferencias, suposiciones, presunciones o adivinaciones, porque los ministros además son brujos, ven el futuro, son adivinadores, no jueces. Pues así, en este caso, también la Corte resuelve que probablemente el tiempo que se concedió a los señores legisladores es muy corto para leer, ponderar y analizar la ley que van a votar. Es decir, la Corte les dice a los legisladores y a un poder autónomo, un poder independiente de él, cuánto es el tiempo que deben tener en sus manos un proyecto para leerlo y decidir sobre él. Podrían haberlo manifestado los legisladores de oposición en su momento. No hemos tenido suficiente tiempo. Y seguro que podrían haberse opuesto en las cámaras, pero dentro del propio poder. Y sin embargo no fue así. Es la Corte la que, arrogándose una facultad que no le corresponde, dice tuvieron poco tiempo. Pero además, ¿qué tanto es tantito? ¿Cuánto es el tiempo? ¿En qué disposición, señores ministros de la Corte, dice con cuánto tiempo de anticipación debe entregarse a un legislador el proyecto que se va a votar, o de la ley reformada, o a reformarse, o a crearse? ¿Qué pasó cuando los neoliberales gobernaban? A nadie le importaba el tiempo que tardaban los diputados o senadores en aprobar una ley, porque las leyes se aprobaban al sí señor presidente, a la petición, a la solicitud, es decir, a la orden del Ejecutivo para aprobar las leyes. En alguna ocasión, la Corte, por esta razón, resolvió que alguna disposición era inconstitucional. Jamás. Ahora lo hace porque es facciosa y porque tiene interés que coincide con los intereses de los individuos que adversan a este gobierno. Pues sigue diciendo el artículo de la jornada, esta ley vigente desde junio de 2021, regula la actuación de las agencias para prohibirles revender espacios de publicidad, además de que obliga a los medios de comunicación a facturar directamente al anunciante sin ninguna mediación. ¿Entienden ahora a qué propósito sirve esta ley? ¿A quiénes golpea? ¿Cuáles son los intereses espurios, los intereses contrarios a la ley y a la justicia que toca? ¿Los intereses de las agencias de publicidad? ¿Los intereses de los anunciantes en general? Esos anunciantes que no encontraban ningún límite en su función de anunciar, y esas agencias publicitarias que tampoco. Y sobre todo esta intermediación o mediación en el momento de facturar. Se revenden o se han venido revendiendo espacios de publicidad, de tal manera que quien los compra no es quien publicita ni responsable. Y lo mismo cuando hay intermediación de facturación. Entonces hay un grupo privilegiado, el de los anunciantes y el de la publicidad en general, de la industria o de las empresas de publicidad, que se vienen favoreciendo. Hemos aguantado ya desde hace muchísimo todos los espectaculares y la basura de la publicidad en todas nuestras ciudades, aún en nuestras carreteras. Una locura en muchos países, inclusive considerados como del primer mundo, término que no me gusta mucho,
Está prohibida esta publicidad voraz, invasiva, destructiva de entornos y de espacios y que ataca a la visión de cualquier ciudadano que se atraviesa con ella. Pero además esta publicidad ha sido falaz, ha sido mentirosa. Y les pongo un ejemplo, aquella que se refiere a la venta de comida chatarra, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo los publicistas y aquellos que publicitan o publicitaban la comida chatarra han permanecido en la impunidad, argumentando que primero estaban sus derechos al libre comercio y a dedicarse a la actividad que les acomodara, a la libre empresa, y después estaba el derecho y la garantía de los ciudadanos comunes y corrientes potenciales consumidores de no serles vendidas basuras que dañaban su salud. Allí hay otra garantía y otro derecho, la garantía a la salud, a una vida sana. Y entonces todo se permitía. Hoy en esta ley se pone freno a los abusos y a las arbitrariedades. La Corte dice no, porque a la Corte no le importan los mexicanos. A la Corte le importan los intereses. En este caso, auxilia grandemente a las empresas de publicidad y en general a los anunciantes. Sigue diciendo el artículo, al argumentar el sentido de su voto, Saldívar, el ministro Saldívar, señaló que la Corte debe ser cuidadosa al revertir decisiones del Poder Legislativo, pues a diferencia de los diputados y senadores, los ministros no fueron electos democráticamente. Es interesante el voto particular del ministro Saldívar, que no va al fondo del asunto, porque no era necesario ir al fondo, porque quienes aprobaron esto nunca fueron al fondo, sino tomaron una vereda, un camino falso, para no entrarle al toro por los cuernos. Y que fue exactamente lo que dije, que el Poder Legislativo había distribuido entre sus diputados y senadores la reforma que ahora se sujeta a análisis de constitucionalidad con muy poco tiempo de anticipación al momento de la votación. Una cosa absurda y estúpida que el ministro Saldívar efectivamente aquí señala. Es decir, que la Corte dice además debe ser muy cuidadosa al revertir decisiones del Poder Legislativo y, por lo que dije antes en este mismo programa, porque está invadiendo la esfera de ejercicio del Poder Legislativo, al que, por cierto, como lo dice el mismo Saldívar, eligió el pueblo. Porque nosotros, si bien no hemos elegido a los ministros de la Corte, lamentablemente en gran medida, sí hemos elegido a diputados y senadores. Pero que me diga la señora Piña quién la eligió, y yo les contesto muy rápidamente, Peña Nieto, no el pueblo. Pero a los legisladores que aprobaron esta ley, sí los eligió el pueblo. Y por tanto, la señora Piña y sus compinches, al considerar que esta disposición no es jurídicamente aceptable, viola la Constitución, no puede tener vigencia, no solamente comete una barbaridad jurídica, sino que invade, insisto, la esfera del Poder Legislativo y le priva de su ejercicio, no obstante que ellos no fueron electos democráticamente. Y con ello, me atrevo a decir todavía más, violenta la voluntad popular, que eligió a esos diputados y senadores que han aprobado estas disposiciones. En respuesta, Piña, y quiero que pongan atención en esto, porque siempre he dicho que la señora Piña no sabe leer y escribir. Luego se me vieron encima algunos y dicen, ¡qué barbaridad! Está faltando a la, no sé, está haciendo violencia política de género. Y yo me pregunto, ¿de qué género? No sé. Pero en realidad la señora Piña es una ignorante. Es un otentote. Y no me da vergüenza ni me privo de la libertad de expresión al afirmar que esta señora es ignorante e incompetente. Y si no, veamos esta declaración. Piña reviró
respetuosamente no comparto respetuosamente los comentarios de que nosotros no somos electos democráticamente. Una barbaridad para ese nivel. Es un sistema establecido en la Constitución. ¿Cuál? No sabemos. Y tampoco comparto que realizar nuestra labor como tribunal constitucional implique una afectación a la división de poderes, con todo respeto. Miren, cuando una persona dice respetuosamente, con todo respeto, y respetuosamente, en un texto es que no respeta nada. Pero además tengo oscuras reminiscencias, como un déjà vu, como algo soñado, de encontrarme en la barra de una cantina. Cuando un borracho te dice con todo respeto, es que no te va a respetar. La ministra presidente insistió en que al ser propuestos por el titular del Ejecutivo y designados por el Senado, su origen sí es democrático. Ahora resulta que el origen sí es democrático porque encuentra su respaldo en el Ejecutivo. Pero las propuestas del Ejecutivo no son democráticas ni atienden al interés público. Entonces la señora dice, hay que agarrarse del clavo ardiendo, como se dice, y resolver y defenderse diciendo que sí, que efectivamente existe un contenido democrático en su función y por tanto en sus actos. Y que ese contenido democrático se encuentra en que han sido electos a propuesta del Ejecutivo por el Poder Legislativo. Vaya salida de pie de banco. Lo que dice Saldívar es que democracia directa, verdadera democracia directa, la hay en la elección que se hace de los diputados y de los senadores y de los miembros del Poder Ejecutivo. Nadie ha ido a votar en una elección, a una urna, nadie ha depositado un voto para que sea una determinada persona ministro de la Corte. Y eso es lo que se le está diciendo a la señora ministra o como sea, Piña. Yo puedo decir también, sigue diciendo esta señora Piña, que si somos propuestos por el Poder Ejecutivo, que él es electo democráticamente y designados por el Legislativo, que también tiene un origen democrático, partiendo de esa conformación, también hay una amplia doctrina al respecto, sigue hablando mal, incorrectamente, pero no es motivo de discusión. Termina el cantinfleo de la señora Piña, que da en esa frase por terminado el debate. Es decir, la señora Piña no se da por aludida de que en realidad las decisiones del Poder Legislativo directamente electo por el voto popular tienen desde luego un contenido de mayor democracia que las resoluciones del Poder Judicial que no ha sido directamente electo por el pueblo, por los ciudadanos. Pero además están tratando de tirar una cortina de humo sobre este asunto. Porque lo verdaderamente importante en este caso es que la Suprema Corte de Justicia invadió la esfera del Poder Legislativo hablando sobre una violación a sus procesos internos, violación que además no corresponde a una disposición previamente aprobada y que rige en el proceso legislativo. Porque les puedo asegurar que ninguna disposición dice con cuántas horas, minutos o segundos debe ser presentada una propuesta a los legisladores antes de su votación. Y esto es lo verdaderamente importante porque en este asunto la señora Piña encuentra los argumentos suficientes para decir que esta ley no debe tener vigencia y aplicación. La razón nos dice que Piña y Saldívar chocan por elección en la Suprema Corte de Justicia. Y dice la razón este diario que se desvían del tema principal de la sesión. El extitular de la Suprema Corte de Justicia
asegura que los integrantes de la institución están en una cuestionable legitimidad democrática. La Presidente niega que su labor afecte la división de poderes. Nuevamente es la misma discusión que espero haber zanjado y haber explicado, diciendo claramente que la señora Piña y sus cómplices, que así quiero y debemos llamar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que fallan contra la voluntad del pueblo y contra el interés nacional, pues su resolución invade la esfera del poder legislativo, acaba con el ejercicio libre del poder legislativo y con ello atenta contra la determinación de los ciudadanos que los eligieron para que fueran libres durante el proceso legislativo e hicieran lo que creyeran conveniente, sin violar las leyes. Que me diga a la señora Piña, que me digan los ministros que han resuelto en contra no solo de esta ley a la que me he referido, sino en contra de todas, como por ejemplo el Plan B. ¿Cuál es la ley o cuál es la disposición que los legisladores han violado para que ella, diciéndolo así y haciéndolo constar, declare inválida la ley debidamente aprobada en una asamblea, en una sesión del legislativo, debidamente convocada, con quórum y en donde se siguieron las formalidades necesarias? Todo esto es una gran farsa. El economista nos habla de otra disposición que hemos venido discutiendo aquí. La Suprema Corte de Justicia desecha el amparo contra la militarización de la Guardia Nacional. Pero esto es muy interesante, porque cuando hablamos de MUCD, que yo no sabía de qué se trataba, o no me acordaba, porque tengo poca memoria para los traidores a México, nos encontramos con que el economista nos dice que se explicó que a 3 años de que presentaran el amparo, este 7 de junio, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, a través de la ministra Loretta Ortiz Alf, decidió sobreseer el amparo en revisión 282 de 2020, presentado en 2019 por la organización, al argumentar que MUCD, ahora verán quién es, no contaba con interés para reclamar en un juicio de amparo la inconstitucionalidad de la Ley de Guardia Nacional. La ministra Loretta Ortiz Alf es prácticamente, diría yo, la única de todos los ministros que sirve a la razón por la que está en esa posición y que tiene como misión y que tiene como meta verdaderamente el ideal de justicia, el hacer justicia, y que no se olvida de que antes que estos argumentos leguleyos, que antes que esas formalidades subsanables, que antes que el que no hubieran tenido tiempo suficiente para leer como dice Piña y sus secuaces, está el interés nacional. Porque cuando tú estás considerando una ley que tiene como propósito final el que el pueblo de México tenga suficiente seguridad, que en la especie era que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa Nacional para que fuera eficaz, para que pudiera cumplir su misión de proteger a México y llevar la seguridad a todos los rincones del país. Cuando sabes como juzgador que esa es la finalidad de la ley, cuando sabes como juzgador que detrás de una ley, de su aprobación o de su declaratoria de inconstitucionalidad, por razones aviesas, torpes y mentirosas, se encuentra un ciudadano, la cara del pueblo, de un pueblo sufriente, de un pueblo que ha aguantado ya lo inaguantable, homicidios, secuestros, cobros de piso, levantones, delincuencia en todo el país. El presidente quiere acabar con ello
y todo en la coincidencia de la delincuencia desorganizada, que como sea se organiza. Claudio X González y los entes de la sociedad, de la llamada sociedad civil, atacan las propuestas del presidente. Los partidos de oposición se oponen desde el poder legislativo con toda su fuerza y critican todas las propuestas del presidente. Y cuando han logrado evitar que esta reforma tenga carácter constitucional, porque así lo han hecho, impidiendo la reforma de la Constitución, hacen que, o no pueden impedir que esta reforma se apruebe a nivel de las leyes secundarias, está la última instancia de defensa de esta oposición a México. Porque son 3 niveles como un ejército perfectamente formado. En la primera línea está la llamada sociedad civil, que es la farsa de las organizaciones subsidiadas por los Estados Unidos o subsidiadas por los magnates o constituidas por individuos que forman parte de la misma clase privilegiada de los sexenios anteriores, como Claudio X González. En segunda línea se encuentran a los partidos de oposición que para poco les sirven porque están llenos de ineptos e inconsecuentes, de torpes, pero que lo que hacen es impedir que bajo cualquier circunstancia no pasen las reformas constitucionales. Y en tercera instancia, en tercer nivel de defensa, cuando estas reformas a leyes secundarias han pasado, como ya lo dije y ahora lo repito, está la Suprema Corte de Justicia que se encarga de impedir que esas leyes tengan efectiva aplicación, suspendiendo a través de sus tribunales, de los jueces de distrito, la puesta en funcionamiento de las leyes y luego resolviendo muchas veces su supuesta inconstitucionalidad en el Tribunal Máximo del país, que se llama Suprema Corte de Justicia y que amerita otros nombres impronunciables. Pues así es como una sola ministra, la ministra Loretta Ortiz, cuando se presentaron estos recursos ante la propia Corte con el propósito de impedir que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa Nacional, resolvió en consecuencia. Esto es ser consecuente, ser coherente y ser patriota. Actuar en el cargo que se tiene con miras en el bien superior de la nación. Ser juez, ser ministro de la Corte, no implica despojarse del patriotismo, ni sobre todo de la humanidad y de la función propia de la justicia, o de la función, propia del ser judicial, que es el conseguir la justicia. Así ha procedido esta ministro. Decidió sobreseer el amparo en revisión. Y aquí tienen ustedes quién es esta mafia, esta secta que gira bajo las siglas MUCD. Pues bien, esta secta se llama México Unido contra la Delincuencia. Y ya saben ustedes que no es México, no está unido porque no se une a su pueblo, y aquello de combatir la delincuencia es un decir, porque la señora Wallace o de Wallace o como se llame, nunca se opuso a la delincuencia. Ella personalmente presenció torturas, las ordenó y vigiló su ejecución. La comadre de Calderón. Todas estas organizaciones de la llamada espantoso término sociedad civil, que sustituyen, como he dicho mucho tiempo, al gran concepto sociológico de pueblo, pueblo, siempre pueblo y no sociedad civil, no han hecho sino ser cómplices y comparsas de intereses particulares, entre ellos los suyos. Por eso, en las llamadas democracias modernas, y esto lo inventaron los norteamericanos, se constituyen gran cantidad de organizaciones, ONGs,
grupos de presión, grupos de influencia, lobbies, etcétera, que presionan el ejercicio del gobierno no para defender a la sociedad, no para defender al pueblo, sino para defender causas particulares. No en balde, en el Senado de los Estados Unidos se conoce claramente